asambleísta Franklin Samaniego. Señor presidente, no sé si me escuchan. Le escucho, asambleísta. Muchísimas gracias. Yo quiero iniciar con un cordial saludo, señor presidente y colegas asambleístas. Un sentido saludo al pueblo ecuatoriano que valientemente resiste esta crisis sanitaria, esta crisis social, la crisis política, institucional, por la que en este momento nos encontramos atravesando en el Ecuador. Yo quiero iniciar planteando una premisa que lo hice en mi intervención anterior cuando tratábamos la ley de apoyo humanitario. El gobierno está perdiendo la oportunidad en el ámbito de la política pública por incapacidad, por falta de liderazgo, sobre lo urgente y lo que no es urgente para el país. Debemos centrarnos en salvar vidas, debemos centrarnos en la salud de los ciudadanos, debemos centrarnos en la alimentación de todos los que más necesitan y de todos los ciudadanos en el país. Debemos centrarnos en el trabajo, en evitar la precarización y los despidos. Sin embargo, de todo esto, según lo que determina el artículo 165 de la Constitución en su numeral 1 y 2, el gobierno tiene las herramientas suficientes para hacer lo que tiene que hacer, para trabajar en el ámbito de la política pública y salvar vidas. Este momento es tiempo de vida, no de muerte. Y esta disposición constitucional determina que en estos tiempos de emergencia puede decretar la recaudación anticipada de tributos y utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Creo que se ha evidenciado y el pueblo ecuatoriano lo ha visto, que lo que se ha hecho es lo contrario a lo que le determina la Constitución, como hoy nos están planteando en este proyecto de ley. La educación ha sido muy golpeada en el país. Los bolsillos de la gente están siendo muy golpeados, gente despedida, pero sin embargo, de todo lo señalado, presupuestos de la educación superior disminuidos proporcionalmente en relación a lo que necesitan para poder trabajar. Lo que estamos haciendo es poniéndole no solo en peligro la vida de los ciudadanos, sino también el futuro de esos jóvenes y que están cursando la educación superior. Ya en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, señor presidente, quiero señalar que la mala planificación de este gobierno para enfrentar la pandemia mundial que se avisoraba desde inicios de febrero en otros países por el COVID-19 le obligó al Ejecutivo a enviar 2 proyectos de ley económicos urgentes. Digo yo, aprovechando este estado de excepción, uno de los cuales se refiere a las finanzas públicas y que hoy estamos analizando. Se debe señalar que el proyecto de ley ingresa el 16 de abril, esto es un mes después de haberse declarado la emergencia sanitaria. Ahí parte ya del análisis sobre la emergencia. En el informe para segundo debate no se menciona que las reformas son parte de los compromisos adquiridos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y en este punto quiero señalar lo siguiente. Cuando analizábamos con algunos compañeros sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un compañero nos facilitó una información y en este acuerdo, pese a que no ha sido público, pese a que no ha sido conocido por la Constitución, por la Asamblea como determina la Constitución, en la cláusula 2.03, cuando habla del componente restaurar la sostenibilidad fiscal, señala en forma textual lo siguiente, que el prestatario, o sea, el Ecuador,
haya eliminado el subsidio a la gasolina súper a diciembre del 2018, haya reducido el subsidio a la gasolina extra en un 75% sobre el nivel inicial de 2018 a diciembre de 2018, haya reducido el subsidio a la gasolina extra, al etanol, en el 65%, ¿no es cierto? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con lo que está pasando y lo que se viene anunciando? Que efectivamente lo que este gobierno está haciendo es seguir su libreto y su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente, se trata ahí de la desregularización laboral, aumentar el desempleo, empleo inadecuado, y esto afecta a la actividad económica, aumenta la pobreza. 4 años de reducción del Producto Interno Bruto per cápita, despidos en el sector público, etcétera, etcétera. Con todo esto, queda demostrado que lo que se está haciendo es seguir ese libreto. En el informe se confirma que las medidas planteadas no serán de aplicación inmediata, pues el proyecto entraría en vigencia en el año 2022, y esto ya lo han señalado varios de los compañeros asambleístas, pero que se abre el camino necesario para enfrentar en el mediano y largo plazo los retos en materia económica para conseguir el desarrollo desde una visión dependentista, austera y poco soberana. Adicionalmente, señor presidente y compañeros, en el informe se afirma que las reformas contribuyen para la sostenibilidad de la dolarización y para alcanzar liquidez. Además, facilita las herramientas necesarias para corregir las malas conductas en el manejo de las finanzas públicas. El proyecto en realidad compromete el futuro a mi criterio de la dolarización, a limitar la capacidad de financiamiento interno del Estado y afectar a su capacidad de planificación. Estas medidas no nos llevan a un escenario de financiamiento vía endeudamiento externo, lo que implica salida de divisas. Estas afirmaciones en realidad se refieren únicamente a tratar de lograr un equilibrio fiscal a costa de sacrificios de los mecanismos internos de financiamiento público y de inversión pública. El proyecto se fundamenta en el dogmatismo económico que termina por dificultar aún más las escasas posibilidades que tenemos para superar la crisis económica. Voy a referirme a temas muy puntuales que nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos señalado también como líneas rojas. Comentarle al pueblo ecuatoriano que el día de hoy en la mañana hemos hecho un pronunciamiento muy puntual en relación a que estas leyes no aportan a solucionar el problema del país, peor para enfrentar la crisis en la que nos encontramos en este momento. Por lo que nosotros al final vamos, si es que estas leyes no responden como acabo de señalar, pues de la misma manera no contarán con nuestro voto. En estas líneas rojas, señor presidente y compañeros, quiero empezar señalando que el proyecto de ley económico urgente que en octubre del 2019 archivó la Asamblea Nacional tenía 42 artículos reformatorios al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este proyecto tiene 46. Todos los archivados se incluyen en esta nueva reforma con algunas modificaciones en su redacción. Este proyecto fue ya rechazado por la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado y ordenado su archivo, lo que este proyecto tiene que seguir el mismo camino, a nuestro criterio. Se trata supuestamente en otro punto de un tema económico urgente. Sin embargo, su aplicación no será inmediata, como lo determina la transitoria 22ª y como ya lo han señalado los compañeros y compañeras asambleístas. El proyecto de ley busca reforzar las políticas de austeridad mediante su institucionalización en una serie de disposiciones que tienden a recortar competencias, a reconcentrar, competencias en el Ministerio de Finanzas, restringir la necesaria flexibilidad fiscal al imponer un límite más restrictivo para la modificación de los ingresos y egresos del presupuesto general del Estado.
del 5% del 5%, en línea de los compromisos con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Limitar la posibilidad de realizar inversiones públicas mediante una definición más severa de las reglas fiscales e impedir la posibilidad de financiamiento interno del Estado. Otro, desarticulan la planificación del desarrollo, haciendo que el Plan Nacional de Desarrollo esté sujeto a la aplicación de principios de sostenibilidad y reglas fiscales. Por lo tanto, no se puede planificar para el desarrollo, sino exclusivamente para cumplir con las reglas fiscales. Esto viola el artículo 280 y 293 de la Constitución, que dice que el proceso es al revés. La asignación de recursos se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo. Lo que se ha sugerido durante el debate es reemplazar las palabras sostenibilidad fiscal con estabilidad económica, concepto que consta en la Constitución en los artículos 284, numeral 7 y 286, objetivo fundamental de las finanzas públicas. No obstante, en el cambio generado podemos decir que se ha incorporado este concepto de estabilidad económica, pero se mantiene la conceptualización de sostenibilidad fiscal. Tanto la inversión pública, en otro punto, como la institucional, queda sujeta a los techos presupuestarios globales e institucionales. Se establecen reglas de gasto primario computable que también se aplica para el gasto permanente y que dependen de la tasa de crecimiento de la economía de largo plazo. Son temas sensibles respecto a la autonomía, por lo pertinente sería realizar una consulta a la Corte Constitucional con respecto a la reforma planteada en el artículo 2 del presente proyecto. No obstante, por ser un proyecto calificado de urgencia económica, en la práctica esto se vuelve inviable, por lo que debería eliminarse este artículo. Compañeros y compañeras, quiero señalar asimismo, para finalizar, que en el ente rector de las finanzas públicas concentra todas las decisiones, es juez y parte, define los techos, define metas, determina si se cumplen o no y revisa planes de sostenibilidad, autoriza modificaciones, mucha teoría y estrangulamiento de la gestión fiscal. Para finalizar, compañeros y compañeras asambleístas, se pretende limitar la inversión, ya que señalan que toda planificación de gasto permanente y no permanente de las entidades deberá observar el techo presupuestario del gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas. Se pretende pedir endeudamiento sin un destino específico, lo que es inconstitucional, pues vulnera lo determinado en el artículo 289 de la Constitución. Compañeros, las dos leyes que estamos debatiendo el día de hoy, la de finanzas públicas, no es urgente, es inconstitucional, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, porque hace de la austeridad una política de Estado. Y la ley humanitaria, muchos de los compañeros han señalado que no va a ayudar para resolver los temas que tiene que resolverse. Ya lo hemos analizado. Es una ley que adicionalmente lo que hace es meterle la mano al bolsillo de las mayorías y beneficiar a unos pocos, a los mismos de siempre que se protege. Al final, quiero señalar, compañeros y compañeras y pueblo ecuatoriano, que la Revolución Ciudadana ha presentado 4 proyectos de ley como alternativas. Sí hay alternativas, hemos sido propositivos, pero hoy frente a estas inconstitucionalidades, frente a la posibilidad de que se meta la mano a la ciudadanía, a la mayoría, en el tema de contribuciones y en el tema también de todo lo que tiene que ver con lo que se genera con estos proyectos de ley, nosotros hemos planteado y volvemos a ratificarnos en el archivo, la posibilidad del archivo de esta ley. No van a contar con nuestros votos si estas normas no van en beneficio de la ciudadanía. Seguiremos siendo propositivos y presentaremos los proyectos que hayan que presentarse para propender el beneficio de la ciudadanía, pero adicionalmente, ojalá ayudar para que salgamos
de esta crisis en la que nos encontramos. Debemos garantizar la vida, debemos garantizar el empleo, debemos garantizar la sostenibilidad y la liquidez. Eso es lo que debemos hacer en este momento, la salud de los ciudadanos. Gracias, compañeros y compañeras.